Bendiciones con todos. Tema 19. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el 10º mandamiento, no codiciar. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente. No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En el tema anterior terminamos de ver el 9º mandamiento y ahora veremos el último de los 10 mandamientos. Este mandamiento es diferente que otros, los cuales tienen un componente ligado a un compromiso tangible, como no robar, una conducta o bien una acción extrema. Pero este último mandamiento enfoca nuestra atención en no permitir malos pensamientos, por lo que va más allá de no cometer una mala acción, apunta hacia la fuente de las cosas malas, el corazón. Ahí podemos leer en Mateo capítulo 15, versículo 19 y Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Que Jesucristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, etcétera, etcétera. La transgresión de este mandamiento ocurre en el interior de las personas, con solo un pensamiento o deseo en su mente o corazón. Y lamentablemente, a este mandamiento es al que en nuestra sociedad se ha descuidado más. Quizás porque quienes lo transgreden no perciben aparentes consecuencias externas. También este mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 17, que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué les parece? ¿Qué es la codicia? Según el diccionario de la lengua española es el afán excesivo de riquezas, el deseo vehemente de algunas cosas buenas, desear con ansia las riquezas u otras cosas. Pero como hemos visto anteriormente, la definición espiritual del Señor es más amplia que la secular. Para entenderlo, veamos que codiciar viene de la raíz hebrea hamak, que significa por un lado ser agradable, bello, ser deseable, deleitar mucho, y por otro lado significa codiciar, desear mucho, desear con lujuria, deseo egoísta. Esto implica porque hamab se utiliza por un lado para describir a los árboles agradables que el Señor plantó en el huerto de Edén, y por otro lado para describir el árbol del conocimiento del bien y del mal que era deseable, describiendo la codicia de Adán y Eva por su fruto prohibido para alcanzar la sabiduría y poder ser como Dios. Por lo que la transgresión del 10º mandamiento fue la semilla que llevó a nuestros primeros padres a cometer el pecado original. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable, jamás, a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. También Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable, hamab, para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Por lo que para entender el 10º mandamiento tenemos que aclarar que no hay nada de malo en querer una cosa, un campo, un buey, un burro, un coche, una esposa. No hay nada de malo con querer tener éxito o crecer. La transgresión del mandamiento ocurre cuando codiciamos algo que se supone que no debemos desear,
que no tenemos derecho a desear, que usted no debe de querer tener o que no nos pertenece. En este caso, la codicia es un deseo prohibido. Es el afán de poseer lo que no se puede obtener legalmente. El deseo inapropiado y excesivo por las posesiones. Posesiones o personas que pertenecen a otra o cosas que pertenecen a otra persona, generalmente por la envidia, y a veces somos codiciosos por compararnos con nuestro prójimo. El 10º mandamiento está relacionado con todos los mandamientos anteriores, ya que para transgredirlos normalmente empezamos con la codicia. Por ejemplo, antes de transgredir el 7º mandamiento, primero el adulterio codicia a la esposa del prójimo. Antes de transgredir el 8º mandamiento, primero el ladrón codicia las pertenencias de su prójimo. Así que mientras que el 8º mandamiento evita que pongamos nuestras manos en las cosas de nuestro prójimo, el 10º mandamiento evita que inclusive empecemos a pensar maliciosamente sobre las pertenencias de otros. Lo mismo puede ocurrir antes de transgredir el 6º mandamiento. El asesino desea la vida de la otra persona, lo que lo lleva a codiciar la muerte de su prójimo. Si codicia la reputación y buen nombre de su prójimo, probablemente mentirá acerca de él y dará falso testimonio de su prójimo, transgrediendo el 9º mandamiento. Si alguien transgrede el mandamiento del Shabbat, el 4º mandamiento, a sabiendas, es usualmente por la codicia. Abren sus negocios porque codician más dinero, no se conforman con sus ganancias de los otros 6 días. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Muy interesante y claro. ¿Qué dice Nehemías capítulo 13, versículo 15? En aquellos días vi en Judá algunos que en sábado pisaban los lagares, acarreaban gavillas, las cargaban sobre asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y las llevaban a Jerusalén en el día sábado. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. El principal problema nos lleva a la codicia es que siempre estamos comparándonos con los demás, sin aceptar nuestra situación. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6? Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy claro. Así podemos analizar los restantes mandamientos y veremos que la semilla de la codicia aparece primero en la mente o en el corazón antes que se desarrolle en la transgresión de otro mandamiento. Entonces, el 10º mandamiento se enfoca a que tengamos un corazón correcto, que vigilemos nuestros pensamientos y guardemos toda la ley de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La pureza del corazón, de mente, es una de las bienaventuranzas o bendiciones mencionadas por el Señor. Sí, Mateo 5:8 dice. Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmos capítulo 24, versículo del 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado en engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación.
En el mundo secular, las leyes del hombre solo pueden castigar las acciones y palabras externas de las personas, pero el Todopoderoso puede juzgarla hasta por lo que estamos pensando, codiciando y considerando nuestros motivos. El Señor juzga nuestros espíritus. Miren lo que dice el Salmo 26:2. Examíname, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas el Señor pesa los espíritus. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. El 10º mandamiento trae a nuestra atención un principio de la justicia de Dios, para que evitemos cometer un pecado y darnos cuenta que la mera intención de cometer algo inapropiado es en sí algo malo, tal y como Pablo supo que el codiciar es pecado cuando estudió las Escrituras. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Ejemplo de codicias en la Biblia. Acán y su familia fueron apedreados y luego sus cuerpos quemados cuando los israelitas conquistaron Jericó. Acán desobedeció las órdenes de Josué porque codició un botín de un manto babilónico muy caro, plata y un lingote de oro. Su transgresión ocasionó que 32 soldados de Israel murieran peleando contra Ai y que Acán, su familia y sus animales fueran apedreados y quemados junto con todas sus pertenencias y el botín. Lo que nos demuestra que la codicia no solo afecta al pecador, sino que tiene repercusiones para otras personas. En este caso, son consecuencias fatales. Mira lo que dice Josué 7:21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos o 2.22 kilos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, la codicié y los tomé. Todo esto está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Cuando transgredimos el 10º mandamiento, es como si lo estuviéramos diciendo al Señor que las bendiciones y su proveeduría que nos da no son suficientes, que no estamos felices con lo que nuestro Padre Celestial nos da y desarrollamos deseos ilícitos para conseguir estas cosas que al final solo nos traen más problemas. Y por ello, el Señor no nos las dio desde el principio. Recordemos además que hay bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28. De modo que las cosas buenas que vemos que tiene el prójimo, si están en obediencia al Señor, las ha recibido como bendiciones. También sabemos que en su proveeduría y bondad el Señor hace que llueva tanto para los justos como para los pecadores, como dice Mateo 5:45. Por otro lado, también puede ver que haya personas malvadas a quienes le va muy bien económicamente. Sin embargo, estas personas viven en falsedad y engañadas. Hay quienes han llegado al punto de hacer pactos con el enemigo. Entonces se trata de dinero obtenido de forma ilícita, que no les rinde ni les aprovecha. ¿Y de qué les sirve ganar el mundo entero si pierden su alma? Así dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:26. ¿De qué les sirve tener tantas riquezas si cuando vengan a pedirle su alma, de quién será? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? El 10º mandamiento. La codicia
desde el pecado original, desde allá del huerto de Edén, y ha venido arrastrando, hemos venido copiando, hemos venido practicando, a tal punto que hemos codiciado de todo. Y eso nos ha llevado al fracaso espiritual, a no querer saber nada con Dios, a no querer saber nada de nadie, sino nosotros a ser los mejores, a tener solo para nosotros, no para los demás, haciéndonos tremendamente egoístas. Pero nunca es tarde para pedir perdón. Hoy el Señor nos ha señalado esta verdad mediante su palabra. Y la palabra de Dios es para ponerla en práctica. No solo es para llenarnos de conocimiento, ¿sí? Es para obedecerla, ¿sí? Oramos que el Espíritu Santo tome esta palabra y en verdad sea cortante más que una espada, que pueda partir el arma, discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. Y podamos buscarte a ti de todo corazón, Señor. Padre, ayúdanos en esta tarea de obedecer los 10 mandamientos. Si es el caso suyo que no ha podido obedecer este mandamiento, o sea, no es cristiano, no ha venido a los pies de Cristo, o es un cristiano apartado, un cristiano que ha ignorado la palabra de Dios, le presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Para que usted haga la oración con todo su corazón y venga a ser una persona nueva, una persona diferente, una persona que dé gloria al Señor. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, no basta con hacer la oración. Ese es el primer paso. Ahora hay que leer la palabra, volver a leer la palabra, estudiarla. Y una vez estudiada, interpretada, buscar a aplicarla. No es fácil en nuestra carne, pero si usted le pide al Espíritu Santo, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar esta palabra, habrá cambios, habrá mejoras en nuestra vida, sí. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas, venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra fuente de vida. Tu palabra que hoy nos presenta el 10º mandamiento, Señor, no codiciar. Que nosotros hemos hecho lo contrario, Padre, por lo cual te pedimos perdón y pedimos la unción de tu Espíritu Santo para revertir esto en nuestras vidas y hacer caso a este mandamiento, Señor. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo, Señor. Que el Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando llegue esta palabra, busquen escucharla y el Espíritu Santo les ponga ánimo para ponerla en práctica, Señor. Que esta palabra sea esa fuente que nos hace cambiar el rumbo, ¿sí? Nos hace cambiar la forma de vivir. Ahora, una forma agradable al Señor y de testimonio al mundo, Señor. Espíritu Santo, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra cumpla su propósito, que esta palabra germine, que esta palabra traiga un avivamiento que se necesita urgente hoy, que esta palabra traiga una cosecha de verdaderos hijos para gloria de tu reino, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.